digamos, de los elementos puntuales de la plataforma de campaña, a partir de la cual, digamos, se sustenta el discurso y la evidencia que buscan presentar a partir de un spot, ¿no? Para ello, como tengo entendido, tendrán aproximadamente 10 minutos, ¿no?, por equipo. Posteriormente vendrá la presentación del spot y se abrirá un margen a la discusión. Ahora, es importante situar los parámetros de la discusión para evitar varias cuestiones. Uno, evitar el desorden. Dos, evitar la crítica poco constructiva. Y además, evitar que la discusión sea poco estructurada y que nos lleve a discutir, digamos, pocos elementos que resulten fructíferos para entender el trabajo de los compañeros. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que les hemos buscado transmitir durante estas sesiones no es, digamos, la importancia del marketing político, de la estrategia de campaña, necesariamente para que ustedes se constituyan como técnicos. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener elementos como ciudadanos que les permiten comprender la política, tienen elementos técnicos que se les han provisto a partir del diplomado, pero evidentemente no los podemos poner a discutir en toda la amplitud de la gama técnica que requiere una discusión sobre el marketing político, porque evidentemente todos tenemos experiencias diferentes, ¿no? Entonces, teniendo en consideración esos elementos que nos vuelven, que de alguna manera nos marcan perfiles y símbolos en cuanto a la experiencia con el tratamiento de estos temas, lo que queremos transmitirles es que además el valor de un diplomado como el que se organizó aquí es justamente que ustedes tengan elementos de cultura política, que como ciudadanos, antes que como profesionales o técnicos eventualmente, les permitan a ustedes criticar y analizar de manera clara y estratégica cuáles son los contenidos que se ponen en juego en una campaña, ¿no? Ustedes mismos se han quejado en una y otra ocasión de la desventaja que tienen que justamente los ciudadanos sean poco críticos o receptivos de la información que se les presenta, y de alguna manera estos elementos deben de promover un esquema de reflexión de ustedes mismos hacia el tipo de contenidos que se discuten en una campaña. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que nos gustaría que preponderaran en la discusión y en el debate? El primero, que traten de observar tanto en el esquema de campaña que presenten sus compañeros como en los spots, ¿no? Uno, que haya efectivamente una apelación a la audiencia, que quede muy claro cómo se construye ese vínculo en términos comunicativos entre la plataforma política que los equipos representan y la apelación directa a los votantes potenciales. En segundo lugar, que haya un soporte valorativo, conceptual o disposicional, es decir, que se vean cuáles son los preceptos, cuáles son los elementos valorativos que de alguna manera van a servir como diferenciadores de esa propuesta política. ¿Por qué? Porque justamente a veces hay una discusión demasiado técnica en las estrategias de comunicación de ciertos partidos y hay muy poca preponderación acerca de los contenidos políticos sustantivos que busca el votante. En tercera instancia, que haya una diferenciación efectiva y un adecuado posicionamiento, que efectivamente se note cuál es el valor agregado o la diferenciación que hay entre el candidato o la propuesta que cada uno de los equipos presenta. En cuarto lugar, que haya una operacionalización pertinente del problema hacia la acción. Recuerden, el peor error que puede cometer un equipo de campaña, un partido político candidato, es subestimar la capacidad crítica del votante. Las personas, a final de cuentas, son los afectados directos de la circunstancia. Es decir, ustedes no les van a decir, si van a hacer, por ejemplo, una plataforma para ganaderos, ustedes no les van a venir a decir a los ganaderos cuál es el problema real que confrontan todos los días. Ellos lo saben perfectamente. Pero precisamente eso exige que más allá del diagnóstico ustedes logren conectar de manera operativa cuál es la acción que están proponiendo. En quinta instancia, simple y sencillamente la coherencia en el lenguaje, la identidad visual y los componentes sustantivos. Esto es importante porque, como ustedes recordarán, la forma es fondo. Y es importante que ustedes establezcan de manera pertinente cuál es la mejor estrategia de comunicación para establecer el contacto con sus potenciales votantes. Saber decir mucho en tiempos reducidos. Eso es muy importante. Entonces, traten de concentrar, digamos, su discusión, su aportación y enriquecimiento a las propuestas de los compañeros con base en esos 5 puntos, ¿no? Entonces, adelante, para que comencemos. Perfecto. El primer equipo a presentar con ustedes. ¿Estará otro? No, tenemos que seguir el orden que estamos.